Dios me los bendiga, queridos amigos. En esta pequeña cápsula de historia bíblica, su amigo Víctor Gamboa, vamos a despejar una pregunta verdaderamente importante desde el punto de vista histórico. ¿Fue Jesús un carpintero? A lo largo de estos 2000 años de historia de la Iglesia Católica y el cristianismo como tal, se nos ha enseñado que Jesús fue un carpintero. La pregunta es, ¿lo fue? La palabra griega utilizada para este término es tectón. Recordemos que el griego había conquistado todas las provincias que gobernaba Roma. Roma conquista Grecia bajo las armas, pero Grecia conquista Roma bajo la lengua y la cultura. Se hablaba griego. Es por eso que en la época de nuestro Señor Jesucristo se encuentra una Palestina ya completamente helenizada. Entonces, ¿fue Jesús un tectón? Eso lo sabemos. Pero ¿qué término le damos o qué significado le damos a esta palabra a la luz de todo el contexto del Nuevo Testamento en el cual Jesús, mediante el cual a Jesús se nos revela? La palabra tectón tiene varios significados. Puede ser carpintero, puede ser artesano, puede ser albañil, puede ser incluso hasta agricultor. ¿Por qué? Porque la palabra tectón abarca todo un trabajo que tenga que ver con la mano, con la destreza manual. Desde ese punto, si analizamos los textos del Nuevo Testamento, no existe uno solo que hable de la carpintería. Es ahí que los eruditos del Nuevo Testamento, historiadores, sostienen que lo más probable es que Jesús desconozca el campo. Más bien, podemos notar que Jesús tiene un conocimiento amplio y lo pone a disposición de sus parábolas con respecto a la agricultura y a la artesanía. Cerca de la ciudad de Nazaret, donde Jesús radicaba, se encontraba la ciudad de Séforis, una ciudad verdaderamente pagana, verdaderamente helenística, que en tiempos de la infancia de Jesús se estaba reconstruyendo. Dicen los historiadores que muy probablemente, esto es una suposición histórica, Jesús y José formaron parte de aquellos artesanos, aquellos albañiles de la piedra para la construcción de esta ciudad. En verdad no es algo inverosímil desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque Jesús dominaba el griego, lo sabemos porque el diálogo que tiene Jesús con el centurión, así como el que tiene con Poncio Pilato en el pretorio, es en griego, no en latín. Sabemos que Jesús podía hablar el griego. Y además, si tú no hablabas griego en ese época, eres un bárbaro. Tenías que dominar el griego para poder comercializar, para poder trabajar, para poder dialogar, principalmente en la región donde Jesús vivía, Nazaret, en la región de Galilea, un puerto, el mar de Galilea, donde constantemente había un intercambio de culturas, lenguas, etcétera, etcétera, con los extranjeros que anclaban, que callaban sus barcos, sus botes en el mar de Galilea o el mar del Tiberíades. Entonces, es probable que Jesús haya sido más bien un artesano de la piedra. Eso no quiere decir que él quizá no sepa la destreza de la artesanía en la madera. Aunque la madera era muy escasa para la época, probablemente también lo pudo haber sabido. Pero no hay una certeza histórica. Los primeros padres de la iglesia siempre se van a referir a Jesús como un carpintero de la madera. Sin embargo, hoy en día casi se da por sentado de que en realidad no fue tal. No hay verdaderamente un registro histórico a la luz del contexto del Nuevo Testamento que nos sustente verdaderamente la carpintería como tal. En todo caso, lo más probable es que haya sido un artesano de la piedra, un artesano. Unos postulan agricultor, pero es un poco difícil porque para ser agricultor tienes que vivir arraigado a la tierra. Es decir, no te puedes movilizar. Pero vemos que Jesús no tiene ese impedimento, al contrario, él se mueve libremente, va de ciudad y de ciudad, de provincia en provincia. Por consiguiente, quizás no haya sido un agricultor, aunque en su infancia sí indudablemente lo fue. Tuvo todas las nociones del caso, todo el conocimiento del caso. Sin embargo, también es cierto que en el momento en que Jesús empieza su ministerio, ¿verdad? Él junto con sus discípulos son ayudados desde el punto de vista económico por la gente que le seguía e incluso se llevaba una tesorería, o Judas Iscariote era el que llevaba a cargo esto, ¿no? Mujeres los ayudaban con vestimenta, con comida, etcétera, etcétera. Pero en todo caso la palabra tectón es muy aplicable para Jesús como un gran artesano de la piedra y todo tipo de habilidad con la mano. Dios me los bendiga, un abrazo, bendiciones desde la ciudad de Guayaquil, Víctor Gamboa en esta pequeña cápsula de historia bíblica del Nuevo Testamento.